Buenas noches, gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntenme de esos números que nadie habla, cuéntenme cómo lo viven ustedes, sobre todo por la cercanía que tienen con la gente, tanto vos, Silvia, desde Barrios de Pie, y esta no visibilización, Federico, ¿no? De que, porque bueno, total, ya tienen un empleo, los empleados estatales, entonces ya está. ¿Qué es lo que ven y lo que viven ustedes? Creo que son uno de los peores momentos que estamos atravesando. Mira, yo siempre lo cuento y no es de manera anecdótica. Tengo 42 años, soy nacida y criada en un barrio. He visto pasar la década de los 90, he visto pasar el 2001 y en tan corto tiempo he visto una tragedia total. He visto niños, niñas sin tener para comer. He visto familias revolviendo la basura para buscar comida. He visto la desesperación en su más clara expresión. Le vienen a poner números a algo que nosotros le venimos poniendo el cuerpo, a la tristeza, a la desolación, a la falta de esperanza. Porque la pobreza no es solamente un problema de movilidad económica, es un problema que trae acarreado una consecuencia grave. En estos últimos años, este flagelo de la pobreza, por lo menos a nosotros nos ha pasado que ha quedado solo en manos nuestras. Los negros choriplaneros, nuestras hijas se embarazan para cobrar un plan social, un sector de la sociedad avalado por un gobierno que sigue estigmatizando, ¿no? Hace algunas semanas veíamos como un policía con una patada en el pecho asesinaba a una persona, como dos custodios de un supermercado golpeaban a un abuelo por haberse llevado un chocolate, avalado por una parte de este gobierno, por una parte del gobierno que insiste en el odio. Ese odio nosotros lo hemos construido, hemos venido construyendo de otro lugar, con propuestas, cómo discutir, cómo salir de esta situación tan terrible. Muchos hablan de catástrofe, muchos hablan de dólares. Y fíjate, nosotros no sabemos lo que es un dólar, no sabemos ni qué es una LELIC, LELUC, ni nada, pero hay alguien que firma en el Banco Central, ¿no? Hay alguien que nos endeudó a nosotros y que postergó y que condenó a cientos y cientos de miles que son nuestros hijos. Están condenando nuestro futuro, lo cual lo hace más grave, y lo cual lo hace más grave como sociedad, porque como sociedad estamos todos involucrados. Federico. Bueno, está claro que asistimos al peor gobierno de la historia de la Argentina. Está claro que es un gobierno que fracasó en la gestión, pero que realmente ha construido un saqueo financiero exitosísimo. Es la primera vez, creo que desde aquella famosa generación del 80, con Roca a la cabeza, y después de ensanchar las fronteras del Estado argentino con un genocidio que fue el exterminio de los pueblos originarios, que la oligarquía terrateniente, que la oligarquía recalcitrante, reaccionaria, gobierna con los votos de la sociedad argentina. En ese contexto está claro que la consigna que tenía Martínez Dios en la genocida dictadura del 76, que era achicar el Estado para agrandar la nación, bueno, con estos personajes se ha hecho realidad. Nosotros hemos asistido al desguace prácticamente de organismos enteros que son del Estado. Hemos delegado funciones en privados y en terceros que el Estado no puede no hacerlo, porque más allá de los librecambistas, de los que plantean el mercado libre, que son los neoliberales que nos gobiernan hoy, hay que plantear que cualquier país serio en el mundo tiene un Estado que regula, que controla, o sea, no se puede correr al Estado de la vida, en el intermedio de la vida con la vida social en Argentina. Y bueno, nosotros como trabajadores estatales hemos sufrido el embate de este gobierno, más de 35.000 despidos, se han vaciado organismos completos y se ha retirado el Estado del territorio. Por eso es tan loable y tan valiosa la tarea que desarrollan las organizaciones sociales, Barrio de Pie, CETEP, nosotros como CTA, en donde hay un Estado ausente
están las redes solidarias de las compañeras y los compañeros que le ponen el cuerpo a esta situación dramática que ha roto el tejido social y que, bueno, a partir de los lazos de solidaridad que se van construyendo en las barriadas, en las comunidades, es como le vamos poniendo un poco el pecho a esta crisis, a la que nos han llevado no por desidia o por falta de capacidad. Acá hay que plantearlo claramente. Ojalá que el gobierno que venga y que sea el de Alberto Fernández lo tengan claro. Acá han planificado el saqueo de la Argentina y han planificado la pobreza. En un país hecho de trigo y de pan, como la Argentina, que exporta, y lo hacemos en una provincia como Córdoba, que exporta alimentos, ya sea cárnicos o cereales, para 400 millones de personas en el mundo, no le puede dar de comer a 45 millones de compatriotas. Así que bueno, en ese marco nos parece importante que más allá del diagnóstico que ya todos hemos hecho, este gobierno en retirada no termine de llevándose puesto lo poco que le falta en la Argentina. Por eso entendemos que el rol de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y populares es fundamental para el proceso que se viene. Ustedes tienen en este momento, tanto desde cualquiera de las dos organizaciones, merenderos. Sí. ¿De dónde sacan para darle a la gente? Porque digo, hay un Estado desde algún lugar municipal, provincial, no sé, el Banco de Alimentos. ¿Cómo es conseguir para aquella gente que lo único que come es lo que come con ustedes? Qué difícil, porque, mira, justamente este gobierno, nosotros después del 2001, que todo esto no nació en Repollo, las organizaciones. Es más, me atrevo a decir que si las organizaciones sociales, como decía recién Federico, las organizaciones de la sociedad civil, porque no solamente somos nosotros, son parroquias, clubes deportivos, en todo lo largo ancho del país se han abierto cientos y cientos de copas de leche, ollas populares, no porque estamos orgullosos de ser pobres, No. y estamos contentos de inaugurar una copa de leche. A nosotros nos duele mucho. Sentimos una profunda tristeza de que nuestro país y que nuestro pueblo esté en esta situación. Y en el marco de esta situación, ya prácticamente nosotros, desde nuestro movimiento del 2016, comenzamos a hablar de la emergencia alimentaria. Nosotros veíamos y observábamos a los niños y las niñas que participaban de nuestros centros comunitarios con algunas dificultades. Nos propusimos hacer nosotros, como organización social, un indicador de salud nutricional. Mujeres y hombres que inclusive no han terminado sus estudios. La ausencia del Estado, o sea, efectivamente teníamos que poner algunos datos y poner en discusión de qué estábamos hablando de la emergencia alimentaria. Y en algunos de los momentos más clave y más duros de este país, el gobierno nacional se le ocurrió suspender los alimentos de los centros comunitarios, de las copas de leche. Y la verdad que en los medios masivos, los medios tradicionales, eso no salió. Lo que sale, lo peor de nuestros barrios, es cuando ocurre alguna desgracia, pero esa situación de estas mujeres, de estos hombres que le ponen el corazón y el alma, a estas mujeres que se levantan a las 6 de la mañana y que resuelven tantas cosas, mucha gente tendría que estar agradecida de lo que están haciendo. Y sin embargo no son reconocidas, y sin embargo son castigadas, y sin embargo llevan sobre ellas un montón de estigmas, ¿no? Entonces, que efectivamente todo esto que hemos resuelto, todo esto que vamos conteniendo, además de la participación, de la recuperación de valores, de tender puentes, de generar esperanza, de empezar a generar ampliar en nosotros, desde la Iglesia, desde lo que viene diciendo el Papa Francisco. También, Vuelvo a la pregunta. ¿Dónde consiguen? ¿Cómo hacen? En el caso de nosotros, por un lado, creo que como cualquier organización tenés la autogestión, eso está claro, y después está la ayuda del Estado, pero no por una bondad del intendente, gobernador o quien ocupe la presidencia, sino por la lucha de las organizaciones del campo popular hacia los recursos que creemos que son nuestros, porque el Estado no es una entelequia, no es
no es algo abstracto, digamos. Eso No es el mercado. no es el mercado. Y bueno, a nosotros nos parece importante dar la discusión de que el Estado tiene que asistir un trabajo social que ayuda a paliar el hambre, que en la Argentina es un crimen. No podemos permitir que se nos mueran los pibes y las pibas, pero entendemos que el rol de las organizaciones sociales también sirve de contención ante una situación difícil, dramática, en donde al estar el Estado ausente, si las organizaciones hoy no estuvieran haciendo un trabajo en el territorio, nuestros pibes y pibes estarían a merced del narcotráfico, a merced del gatillo fácil de las fuerzas represivas del Estado. Y bueno, este contexto que ha generado el Estado debería el amigarse macrismo con ustedes, porque desde algún lugar ustedes son el Estado donde él no está, y ustedes son una contención. Es lo que le venimos planteando, por ejemplo. Nosotros venimos planteando de que de esta situación no salimos solos. O sea, nosotros necesitamos claramente una articulación general y que el Estado debe ser... A ver, nosotros como organizaciones no tenemos la misma responsabilidad que tiene el Estado y efectivamente necesitamos salir de esta situación. Ahora, en el marco de esto, nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos una gran marcha FEDELER, hicimos 5 propuestas de leyes de emergencia alimentaria, prevención de adicciones, infraestructura, que tiene que ver con que nosotros salimos de nuestro lugar de reclamo y empezamos a incidir o discutir las políticas y a generar públicas. propuestas. El problema es que nosotros estamos hablando de que ya no queremos vivir de la caridad del existencialismo. Queremos resolver esto porque el ordenador de nuestra vida también es el trabajo. La última vez que estuviste acá, Silvia, claro, me comentaste que habían tenido reuniones con el ministro Macei por el tema de generar para las cooperativas y demás herramientas que generen, perdón la repetición, un trabajo digno para las cooperativas. Y vos misma diste el ejemplo y dijiste, si hay 100 kilómetros de cordón cuneta, no queremos los 100 kilómetros porque tampoco tenemos estructura, tampoco queremos competir con estas grandes empresas, ni mucho menos, pero de los 100 kilómetros que nos den 10. ¿Se logró algo de eso? Hemos avanzado un poco en la discusión. Nosotros hemos empezado a escribir porque esta economía capitalista, esta economía que viene a plantear una economía de mercado y que ha dejado a muchos de nosotras y nosotras afuera, que no vamos a poder, hay que decirlo, no vamos a poder ingresar más al mercado formal. Ahora, nosotros nos tuvimos que inventar un trabajo. Nosotros sí estamos sobreviviendo hace muchos años a través de cooperativas textiles, cooperativas de limpieza y saneamiento, lo cual no ha sido reconocido por el Estado. En Córdoba particularmente, con el ministro de Desarrollo Social de la provincia y algunos otros funcionarios, desde el año pasado generamos una serie de actividades, ¿no? Las organizaciones que somos los Cayetanos, el Tridente de San Cayetano, la Corriente Clasista y Combativa y el CETEP, y propusimos una ley de economía popular. Eso se transformó en un programa de economía popular, producto de la pelea y la lucha que nosotros tenemos también, que tiene que ver con que nosotros sí somos trabajadores de la economía popular. Le queremos llevar un renglón, empezar a escribir un renglón de justicia social a esta economía que no permite que muchos de nosotros y nosotras podemos construir. Nosotros tenemos mucho trabajo, pero tenemos poco empleo. ¿Qué pasa con eso? No tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos obra social. Cuando discutimos la emergencia social y hablamos del salario social complementario, es porque efectivamente para nosotros es sumamente importante empezar a hablar del trabajo. Para nosotros es un ordenador, para nosotros es buscar la dignidad que nos robaron. Bueno, y efectivamente cuando vos hablas del cordón cuneta, cuando vos hablas de calles, cuando vos hablas de cómo, no hace falta que empecemos a discutir o no con los empresarios, ¿no? Efectivamente esto, 5%, que les genere trabajo a los cooperativistas. Hemos avanzado sin prisa, pero sin pausa. Debería haber en este contexto mayor celeridad en estos programas que tienen que ver con generar realmente una salida a esta situación tan grave que vivimos. No se resuelve únicamente ya con un bolsón de alimentos. Esto se resuelve con otras políticas. Y las políticas públicas deben ser más activas, porque la pobreza estructural no es una pobreza que traiga 5 o 6 años. Efectivamente, desde el retorno de la democracia hasta esta parte, las políticas públicas solo han atendido la emergencia y la urgencia. Debemos empezar a pensar que debe haber voluntad para empezar a modificar esto de raíz.
Y para eso estamos todos nosotros que hemos aprendido, que no venimos de cualquier lugar y que hemos aprendido y que si tuviéramos una escucha abierta por parte del Estado y por parte de los gobiernos, podríamos aportar, podríamos hacer un gran aporte para que esto se revierta. Federico, pasamos, digo, desde lo que se dice de un estado paquidérmico que estaba en todos lados, no sé si bien o mal, eso será discusión de otro momento, a un estado donde lo que se vendía era que hay que achicar, hay que achicar, hay que achicar, hay que achicar, no sirve, no se puede administrar, no vale la pena. Eso significó, como vos dijiste, 34.000 despidos. 35.000. 35.000 despidos. En Córdoba, yo sé que repercutió mucho eso en todo lo que es Senasa y Río Tercero. Fabricaciones militares de Río Tercero, Villa María, todo lo que es el área de agricultura familiar, que tenía Los planes una de incidencia agricultura territorial familiar importante con lo que es eran el movimiento increíbles. campesino, Sí. en el desarrollo productivo de los pequeños y medianos productores. Senasa también hemos sufrido despidos, en el INTI, bueno, en todos aquellos organismos de defensa como fabricaciones y de producción o de control. O de como ciencia. O de ciencia, porque CONICET también lo ha tenido. En realidad es retirar el Estado para que haga negocio el privado, porque no es que el Estado se va, a ver, fabricaciones militares. Claro, no es que lo desmantelan y lo cierran y se van. No es que los talleres Claro. de fabricaciones militares se vacían y ese trabajo no se hace más. O lo hace un privado o se importa. Con lo cual, bueno, va en deterioro de la industria nacional, va en deterioro de la soberanía nacional, va en deterioro de la mano de obra local, porque aparte, con los despidos, ¿qué pasa? Por ejemplo, con los despidos Villa María y Río Tercero, impactan en las economías regionales. 100 despidos, Absolutamente. como hubo en Río Tercero, o 78 en Villa María, impacta en el consumo interno No de quiero esas ni pensar lo que debe localidades ser Azul. mediana, y FANASUL fue directamente cerrada, más de 200 trabajadores en la calle, y bueno, tiene que ver con esta frase, con este viejo modelo de mostrar que lo público no anda, para después rifarlo, regalarlo, o dejarle el lugar para que el privado venga y haga negocio, digamos, una receta neoliberal clásica, tradicional, que este gobierno Sí, de manual, obviamente digamos. la ha llevado a la práctica con el agravante de lo que planteamos, ¿no? Que no solamente fue como en el menemismo, no es igual que el menemismo, digamos, estos son los sectores de poder, los grupos económicos quienes están gobernando, y bueno, el Estado para ello es un negocio, y si el negocio no cierra, hay que darle lugar a la privatización o al desmantelamiento para que los amigos del gobierno hagan negocio. Así que en ese marco, rescatando lo que dice la compañera, destacable el trabajo de las organizaciones, me parece que no por un voluntarismo solamente, sino porque también hay vocación de construir poder popular. Recién Silvia decía algo que es claro, digamos, desde el retorno de la democracia hasta esta parte no se ha garantizado el techo, la tierra, la comida, la salud pública y la educación al pueblo en su conjunto. Yo creo que hay que interpelar este sistema democrático, que es representativo y delegativo por algo participativo. Creo que hoy las instancias organizativas y comunitarias son revolucionarias en un proceso de resistencia, porque no estamos en un proceso de avanzada, porque por más que se vaya el macrismo, habiendo saqueado el país, quienes vengan, si nosotros no les fijamos una agenda programática que tenga que ver con políticas públicas populares y en beneficio del conjunto de la sociedad y no de un grupo minoritario, que termina siendo la discusión de siempre, que es cómo se distribuye la riqueza, bueno, vamos a estar complicados, porque va a ser pasar gobiernos, pero no tener políticas públicas concretas que atraviesan esas gestiones. Así que bueno, creo que en ese marco, para lo que se venga la reconstrucción de este país, si no hay un gran consenso de todas las patas sociales
sindicales, políticas, institucionales en la Argentina para fijar un nuevo pacto, un nuevo convenio social, la verdad que vamos a estar en dificultades. Obviamente, terminando la peor pesadilla que hemos tenido en la historia, que es este gobierno de Cambiemos, que no nos olvidemos, es Macri, pero con la connivencia y la articulación y la unidad de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica o el ARI, entre otros, ¿no? Porque muchas veces nos olvidamos de los socios de este gran desastre, que por ejemplo, ¿qué le permitieron llegar? En Córdoba, hoy permiten en esta provincia que se construyó la reforma universitaria en 1918, el cordobazo en el 69, que lamentablemente hoy Macri gane por 14 puntos de diferencia con Alberto Fernández. Así que, bueno, tenemos un proceso cultural amplio, venimos de una derrota importante que fue la dictadura militar, y bueno, ahí estaremos las organizaciones sindicales y sociales para aportar a la reconstrucción. Nos queda menos de un minuto. Silvia. Digo, es el principio de la construcción, primero la urgencia, una situación económica durísima, este gobierno ya se va, debe declarar la emergencia alimentaria de manera urgente. El próximo gobierno queremos estar discutiendo cómo nuestros hijos van a la universidad, cómo nuestros hijos empiezan a trabajar, cómo nosotros empezamos a desarrollar el trabajo. No queremos que nos deje esta herencia maldita que es el hambre. Es de manera urgente que se debe tomar decisiones ahora.